Bueno, muchas gracias. Esta semana hemos discutido mucho sobre el futuro del Atlántico Sur, pero yo quiero poner énfasis un poco sobre la historia y también tal vez un pedazo de autobiografía. Hace más de 40 años, en noviembre de 1968, yo viajé a las Islas Malvinas con un grupo de diplomáticos ingleses en lo que fue el primero y último intento de Gran Bretaña por abandonar las islas y devolverlos a Argentina. El señor Alan Chalfont, un ministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno laborista, fue el jefe de esta expedición. Tuvo la difícil tarea de tratar de persuadir a los 2.000 habitantes de las islas de que el imperio británico podría no durar para siempre y que, por lo tanto, deberían comenzar a considerar la idea de que podría ser mejor ser amable con su vecino próximo, la República Argentina, que había reclamado durante mucho tiempo las islas. Esto era el momento en que Gran Bretaña iba a abandonar su política de mantener sus fuerzas militares al este de Suez por razones financieras y estaba pensando en formas de deshacerse de su imperio residual. Ya los británicos habían deportado por la fuerza a los 2.000 habitantes de Diego García en 1967 sin mucha publicidad hostil. Ellos fueron trasladados a las islas de Mauricio y las Seychelles, entregando sus propias islas a los estadounidenses para construir una gigantesca base aérea en la época de la Guerra de Vietnam, utilizado más tarde para bombardear Irak. Las Malvinas seguían en la lista británica. Tal vez se podría pagar a los isleños y establecer granjas de ovejas en Nueva Zelanda. Eso fue el sueño. Yo participé del viaje con media docena de periodistas británicos. Viajamos desde Montevideo en un barco de investigación británico, el Endurance, y el viaje duró 4 días. Una vez en Puerto Stanley, nos dispusimos a visitar casi cada finca y granja en las 2 islas principales durante 10 días. Volamos en un pequeño avión o en el helicóptero del Endurance. Y todo el mundo ahí sabía lo que tenía que decir. Nos dieron la bienvenida en todas partes y pudimos ver las pancartas y la bandera del Union Jack así en el aire antes de aterrizar. Y siempre con el mismo mensaje: Chalfont, go home. Y a veces el mensaje era aún más simple: queremos seguir siendo británicos. Al final, todos los esfuerzos de Chalfont se quedaron sin efecto alguno. Los isleños eran inflexibles. Ellos no querían tener nada que ver con Argentina y Chalfont les dejó con la promesa de que no pasaría nada sin su consentimiento. Después, durante toda la década caótica de los años 70, no ocurrió nada en las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña. Pero temprano, en el nuevo gobierno de la señora Margaret Thatcher, en septiembre de 1979, empezó un segundo esfuerzo inglés de abandonar las islas. Lord Carrington, el nuevo canciller inglés,
envió al primer ministro una carta que presentó los fundamentos del problema de las Malvinas como él los vio. Sostuvo que el desarrollo económico a largo plazo de las islas depende de una solución política, para lo cual el leaseback era la mejor opción disponible. Bajo este esquema, pensado por primera vez en la década de los 70, el gobierno de las islas quedaría en manos de los británicos por un punto negociable de 50 años, mientras que Gran Bretaña le daría formalmente su soberanía a Argentina. Es una fórmula familiar que sirvió de base para las negociaciones anglo-chinas en los años previos a la devolución de Hong Kong a China en 1997. Carrington sugirió en su carta, además, que a pesar de que un arrendamiento de 99 años sería la mejor opción, puede ser que sea necesario para resolver como último recurso por algo así como 30 años. También Carrington pensó que unos arreglos especiales tienen que hacerse por los isleños que quieren quedar en Inglaterra, para que algunos isleños podían establecerse en el Reino Unido. Es decir, que tienen permiso de emigrar a Gran Bretaña. La reunión del Comité de Defensa del Reino Unido fue postergado por 4 meses debido a las negociaciones en curso sobre el futuro de Rhodesia, ahora Zimbabue. El ministro de Finanzas habría expresado sus dudas si debemos promover al mismo tiempo una otra iniciativa que involucra cuestiones de soberanía. Pero finalmente, en enero de 1980, se acordó empezar de nuevo las conversaciones con Argentina sobre el futuro de las islas. En esta etapa, registra la historia oficial del conflicto de 82, los isleños eran extremadamente cautos. Lo más que se prepararon contemplar era una congelación de la soberanía, exigiendo que Argentina deje la disputa en suspenso durante un periodo determinado, digamos 30 años, al fin de cual ambas partes se revisará el reclamo de esa soberanía. Conversaciones preliminares con funcionarios menores tuvieron lugar en los primeros meses de 80 y Carrington presentó detalles de un acuerdo para la consideración de la Comisión de Defensa del Gabinete en junio de este año. Soberanía titular sobre las islas, las dependencias y las zonas marítimas serían trasladadas a Argentina, mientras que todas estas áreas al mismo tiempo serían arrendados a Gran Bretaña. Lo ideal y posiblemente sería por un periodo indefinido. Carrington observó cuidadosamente que cualquier acuerdo que implica una transferencia de soberanía podría causar una gran ansiedad en las islas y en la oposición en el Parlamento y entre el público en el Reino Unido. Pero si no exploramos esas posibilidades, la disputa podría convertirse en una confrontación que nos íbamos a encontrar muy difícil y costoso de manejar. Palabras proféticas. Una reunión con los representantes argentinos en un nivel más alto tuvo lugar finalmente cerca del lago Ginebra
en septiembre de 80, con Nicholas Ridley, el subjefe de Carrington, discutiendo con Comodoro Carlos Cavandoli, el viceministro de Relaciones Exteriores de Argentina en aquel entonces. Ridley presentó un breve memorándum sugiriendo que la soberanía titular sobre las Islas Malvinas serían trasladado a Argentina, mientras que continúa la administración británica de las islas, con el fin de garantizar a los isleños y sus descendientes el disfrute ininterrumpido de su forma de vida bajo las instituciones británicas, las leyes y las prácticas, y se asegurarían todo esto de forma simultánea a través de un arrendamiento al Reino Unido por un periodo de 99 años. La reacción argentina fue muy positiva y sugirió que la duración del arrendamiento era negociable. Un funcionario argentino sugirió 75 años. Ridley se fue otra vez a Puerto Stanley en noviembre para hablar con los isleños. Pero ahí él se quedó en ninguna duda de la continua hostilidad hacia cualquier acuerdo con Argentina. Lo peor estaba por venir, ya que, como registra la historia oficial, la iniciativa fue muerta, no tanto por la tibia recepción en las islas, pero por la recepción hostil en el Parlamento británico. Ridley dio su punto de vista en el Parlamento el 2 de diciembre de 80 y fue atacado inmediatamente por una serie de oradores de todas las tendencias políticas. Parlamentarios laboristas y conservadores tenían su propia agenda. Los laboristas no podían imaginar hacer negocios con un dictador militar argentino, mientras que algunos de los oradores conservadores, humillados por su incapacidad para hacer algo acerca de la percepción de sell-out de los blancos en Rhodesia, que tenía lugar al mismo tiempo, se determinaron de hablar por sus familiares y amigos en las Malvinas. Peter Shore, un exministro del Partido Laborista, fue uno de los más críticos, criticando especialmente la propuesta de arrendamiento. ¿No es el ministro consciente de que los propuestos para un acuerdo de Lisbon representan un importante debilitamiento de nuestra posición de larga trayectoria sobre la soberanía de las Islas Malvinas? Otros oradores plantearon objeciones similares. Nicholas Ridley tenía una mejor audiencia en la noche cuando se dirija al Foreign Affairs Committee del Partido Conservador, donde cerca del 30% de las preguntas fueron en su apoyo, pero con la sólida oposición de los parlamentarios laboristas, esto no fue suficiente. Ese momento marcó el final del camino para la propuesta de arrendamiento y por la diplomacia relativamente secreta en la que Ridley había participado hasta este momento. Cuando el importante Comité de Defensa se reunió el día siguiente, el 3 de diciembre de 80, concluyó que mientras la pelota debe continuar a rodar, hay que poner ninguna presión de ningún tipo sobre los isleños y también se debe considerar la forma de manejar nuestras relaciones futuras con el gobierno argentino. Soberanía estaba fuera de la agenda para el futuro previsible.
y la cuestión de cómo manejar la relación con Argentina se convirtió en el nuevo mantra diplomática inglesa que se invoca durante las 3 décadas siguientes. Unos años más tarde, en 82, Gran Bretaña y Argentina estaban en guerra por las islas y más de 2.000 personas murieron. Cada mes de abril somos invitados a recordar el aniversario de ese acontecimiento y al gobierno argentino le gusta recordar a los británicos su reclamo. A veces la gente en Inglaterra me pregunta por qué los argentinos hacen un alboroto sin fin sobre las Malvinas. Mi respuesta es siempre muy simple. Las Malvinas pertenecen a Argentina, pero sucede que las islas fueron tomadas y ocupadas por Gran Bretaña en 1833 y posteriormente poblados y utilizados como base militar inglés. La posición de Argentina es perfectamente válida. Entonces la disputa con Gran Bretaña nunca va a desaparecer. Pero ahora hay cambios. Con gran parte de América Latina en manos de la izquierda nacionalista, el gobierno de Buenos Aires goza de un apoyo creciente en el continente y en otros lugares, lo cual irrita enormemente a Gran Bretaña. Todos los gobiernos de Argentina, de todo tipo, seguirán reclamando las Malvinas. En 1833, el capitán John Onslow, capitán de un buque inglés, el Clio, tenía instrucciones para ejercer los derechos de soberanía sobre las islas. Él ordenó al comandante argentino de bajar sus banderas y retirar sus fuerzas. Y los colonos de Argentina fueron reemplazados por colonos de Gran Bretaña y otros lugares, sobre todo de Gibraltar. Gran Bretaña y Argentina han discrepado desde entonces sobre los aciertos y errores de la ocupación británica. Y gran parte del tiempo, las autoridades británicas han sido conscientes de la debilidad relativa de sus argumentos. Una nota diplomática sobre la historia de la disputa, hecho en 1910, escrito por Gaston de Bernhardt, un experto legal del Foreign Office, provocó una respuesta de un lector contemporáneo. Es difícil evitar, escribió él, la conclusión de que la actitud del gobierno argentino no es del todo injustificada y que nuestra acción ha sido algo arbitrario. La historia indica que sucesivos gobiernos británicos han considerado que las pretensiones británicas sobre las islas son débiles y algunos han favorecido las negociaciones. Documentos del Foreign Office publicados recientemente recuerdan que James Callaghan, un primer ministro del Partido Laborista, en los años 70 señaló que hay que ceder algo de terreno y tenemos que estar preparados para discutir un acuerdo de leaseback. Y el secretario del gabinete señaló que hay muchas formas en las que Argentina podría actuar contra nosotros, incluyendo la invasión de las islas. Y no estamos en condiciones de reforzar y defender las islas como compromiso a largo plazo. La alternativa de mantenernos firmes y tomar las consecuencias no es posible. Por supuesto, algunos políticos británicos siempre han argumentado que la posición física de Gran Bretaña de las islas
y su declarada intención de mantenerla contra todos los interesados hace su reclamo más firme que el de Argentina. Algunos creen que la invasión argentina de las islas en 82 y su posterior retiro forzado de alguna manera invalida su reclamo original. Gran Bretaña, sobre todo, siente una deuda con los herederos de los colonos que fueron enviados originalmente, una deuda reconocida en el mantra del Foreign Office, que en todas las negociaciones con Argentina sobre el futuro de las islas, los deseos de los isleños serán primordiales o fundamentales. Por supuesto, ningún tipo de deuda es reconocida en el caso de los habitantes de Diego García. Quizás por Gran Bretaña los heredó de los franceses en vez de plantar sus propios colonos, o tal vez es simplemente una cosa de racismo. Sin embargo, el reclamo argentino sigue siendo bueno y nunca va a desaparecer. En algún momento futuro, la soberanía y posterior arrendamiento, o leaseback, tendrán que estar de nuevo en la agenda, independientemente de los deseos de los isleños. Para los ingleses, lo ideal sería que las Malvinas se incluyan en un amplio arreglo postcolonial sobre los territorios ancestrales. Eso libraría a Gran Bretaña de la responsabilidad sobre Irlanda del Norte, casi desaparecida, sobre Gibraltar en discusión y sobre Diego García, dado de facto a los norteamericanos, y sobre cualquier otro ejemplo que todavía se recuerde. Esta política postcolonial debería hacerse adoptado hace muchos años, y tal vez el gobierno de Harold Wilson estaba pensando en eso en la década de los 70, cuando su gobierno abandonó compromisos británicos al este de Suez y cuando Alan Chalfont y yo fueron enviados a Puerto Stanley. Por lo menos debería haber sido considerado cuando los británicos abandonaron Hong Kong en la década de los 90. Sin embargo, la fuerza del resurgimiento imperial de Tony Blair, siempre con un eco importante en la prensa popular y continuado por David Cameron, sugiere que esta perspectiva está tan lejos hoy como lo estuvo en 82. Ahora es para los argentinos pensar en un nuevo proyecto. El gobierno argentino ha mostrado siempre su descontento ante la persistente negativa de los sucesivos gobiernos británicos a participar en las negociaciones sobre el futuro de las islas, así como su preocupación por los esfuerzos realizados por las compañías petroleras internacionales para buscar petróleo offshore. Esta situación no puede continuar indefinidamente y sin duda una oportunidad surgirá con el tiempo por el gobierno argentino a tomar nuevas iniciativas. Hay signos alentadores. En primer lugar, se ha producido un claro cambio en el estado de ánimo en Gran Bretaña, donde en un clima de crisis económica, figuras influyentes de la sociedad civil, sobre todo exdirectores de diarios importantes, han comenzado a cuestionar la postura inflexible de la élite política sobre la cuestión de las Malvinas. En segundo lugar, el apoyo internacional a la campaña argentina para obligar a los británicos a considerar negociaciones sobre la soberanía se ha fortalecido con el Reino Unido cada vez más aislado.
Ahora en Inglaterra se enfrenta no solo con la hostilidad de Argentina, sino con el de todo el continente latinoamericano, incluyendo aliados de Inglaterra tan tradicionales como Chile, Uruguay y Brasil. Aún más sorprendente quizás es el hecho de que las islas del Commonwealth del Caribe, como Guyana y Belice, firmaron la Declaración de Cancún en 2010. Al mismo tiempo, los Estados Unidos han disminuido su apoyo a la posición británica. En tercer lugar, la actual exploración de petróleo en las aguas profundas frente a las Malvinas, si tiene éxito, se dará a Argentina la oportunidad de hablar con las grandes empresas petroleras internacionales que serán los eventuales beneficiarios de los hallazgos importantes, la naturaleza de su posible explotación futura, en lo que se considera que son aguas territoriales de Argentina. En los últimos años, el gobierno argentino ha hecho poco más que reiterar su simple reclamación de soberanía sobre las islas, ahora arraigada en la Constitución actual. Sin embargo, no ha dado indicios de cómo podría lograrse. Las Fuerzas Armadas de Argentina ya no tienen la capacidad de montar un ataque a las islas, y el gobierno ha renunciado formalmente el uso de la fuerza para lograr sus objetivos. Supuestamente la presión internacional y la fuerza moral de las Naciones Unidas obligará a los británicos a ceder, pero no hay indicios de que esto sea efectivo. La tarea de hoy para el gobierno de Argentina es desarrollar un plan nuevo y positivo para hacer frente a las Malvinas y para proporcionar una indicación pública de cómo se cree que el futuro de su campaña para recuperar las islas podría desarrollarse. La estrategia más obvia para Argentina es revivir la idea del ISPAC. El aspecto atractivo del ISPAC es que fue apoyado por el gobierno de Margaret Thatcher en la década de los 80, así como por un gobierno laborista anterior en la década de los 70. Es una fórmula familiar que sirvió de base para las negociaciones anglo-chinas en el periodo previo a la devolución de Hong Kong a China en 1997. Para Argentina, para promover la estrategia del ISPAC hoy, sería trabajar con el grano de la experiencia histórica de Gran Bretaña en la liquidación de su imperio. Cualquier gobierno argentino debe tener poca dificultad de obtener el respaldo de la opinión pública argentina. La conquista de la soberanía sería en el primer párrafo de cualquier acuerdo. La mayoría de los argumentos en Gran Bretaña hoy sobre el futuro de las islas están condicionados por los recuerdos de la guerra de 82 de muchas personas. Para recordar mucho acerca de la guerra, tiene que ser mayor de 40 o 50 años. Sin embargo, existe hoy la posibilidad, con la posición del Reino Unido acerca de la soberanía bajo ataque en el país y en el extranjero, que una nueva generación podría mirar de nuevo la propuesta de arrendamiento que antes parecía tan prometedora. L'ISPAC se encontraba en el centro del acuerdo británico con China. Bajo sus términos, el gobierno chino se comprometió a establecer una región administrativa especial
en Hong Kong una vez que se había reanudado la soberanía sobre el territorio. Hong Kong seguiría rigiéndose como lo había sido en el pasado y los derechos y privilegios de la población local se mantendrían sin cambios durante 50 años. Finalmente, ¿cuál es la situación actual? Diplomáticos británicos han llegado a ser notablemente pasiva en los últimos años. Una vez en la vanguardia de las iniciativas para resolver el problema de las Malvinas por más de 2 décadas, que allanó el camino hacia el desastre, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres ha sentido claramente dañada por esta experiencia y sus resultados. No ha querido jugar un papel protagónico de nuevo. La gestión del desacuerdo es lo que la mayoría de los diplomáticos y los exdiplomáticos están habitualmente dispuestos a discutir. Ahora no hay un lobby para América Latina en la Cancillería inglesa, que había una vez. Gran Bretaña ahora va a la zaga de sus socios europeos en materia de inversión en Argentina. Hoy en día, el hecho de que la mayor parte del mundo exterior está apoyando la solicitud de Argentina para las negociaciones podría presionar a los británicos a negociar, y el futuro a largo plazo de exploración de petróleo en el Atlántico Sur no puede ser discutido sin la participación de Argentina. La falta de valentía política en la década de 70 y en la década de 80, en el periodo anterior a la guerra de 82, ha creído una creciente desconfianza argentina de las intenciones británicas. 30 años después de la guerra, el problema sigue ahí, no ha desaparecido. Argentina ahora necesita un plan bien pensado para recuperar las Malvinas, que va más allá de lo que se ha considerado hasta ahora. Se trataría de un plan concreto del ISPAC y esto debería ser la ambición declarada de Argentina, discutido con sus amigos y aliados y defendido en las Naciones Unidas. Se puede pedir a China reflexionar sobre su propia experiencia con el ISPAC, mientras que a Cuba se puede pedir cómo ha logrado obtener el apoyo del 99% de los países de la ONU para poner fin al embargo de los Estados Unidos. Lecciones útiles pueden ser aprendidas. Argentina tendrá entonces que hacer 2 cosas. Ganar el apoyo de la opinión pública británica para la propuesta de arrendamiento y convencer a los isleños de los beneficios de una relación más cercana con el gobierno argentino. Ambos serán difíciles. Ganar el apoyo de los británicos tendrá que hacerse a través de elevar el nivel de conciencia en el Reino Unido de la cuestión Malvinas. Argentina debe llevar sus argumentos en Gran Bretaña hacia las universidades y los sindicatos y los medios de comunicación, así como a los gobiernos regionales del Reino Unido. Un montaje de actividades de información a gran escala, utilizando las técnicas de la publicidad, las relaciones públicas y las encuestas de opinión, implicaría una presencia mucho mayor de la embajada en Londres y un gasto más grande que se ha pensado hasta el momento. También es importante el uso de la historia. Argentina debe enviar historiadores para trabajar en los archivos de Londres, examinando todas las dudas
que los ingleses siempre han mantenido sobre su política malvinero. También la historia está un campo de batalla. Para ganarse a los isleños con el tiempo será tarea importante. Es necesario detallar lo que el gobierno de Buenos Aires les puede ofrecer. Esto necesita la promoción de un futuro para las islas durante el periodo de Liesbach y después, y también ahora, que serían al menos tan atractivo como el actualmente previsto por el gobierno británico. Parte de la batalla será sobre el futuro económico, en particular la industria pesquera y el petróleo offshore. En la actualidad, los isleños se imaginan que ellos pueden hacer todo por su cuenta, como ya lo hacen con la industria pesquera, pero petróleo y gas serían más difícil. Teóricamente sería posible organizar la explotación petrolera desde las islas, pero en la práctica la producción futura de petróleo, si alguna vez sucede, sería llevado a cabo no por una pequeña compañía de exploración, sino por una gran empresa internacional de petróleo. Estas empresas grandes solo serían listas a invertir en un entorno político establecido con fácil acceso a la cercana tierra firme. En tales circunstancias podrían muy bien convertirse en aliados útiles para Argentina, empujando al gobierno británico hacia una solución política. A la luz de eso, Argentina tendrá que reconsiderar su actitud actual hacia la exploración de petróleo en las Malvinas. Tendrá que considerar compartir la futura producción con los ciudadanos de las islas, como pasa, por ejemplo, con los ciudadanos afectados por la producción de petróleo en las provincias argentinas. Es posible que tenga que considerar el apoyo a las islas mediante el establecimiento de las instalaciones continentales de apoyo a la industria de petróleo y así asegurar el apoyo de las compañías petroleras para una solución pacífica. Último párrafo. También los argentinos tienen que pensar cómo ellos puedan ganar a los isleños a su lado. Los isleños no son los enemigos de Argentina, son sus compatriotas, los mismos que la gente que vive en Chubut o en Salta. Tienen que organizar becas por los estudiantes de las Malvinas venir a Argentina, tienen que facilitar vuelos baratos, tienen que tratar de hablar con ellos todo el tiempo, o con los ingleses o solos. Solo con el apoyo internacional a una propuesta realista sobre la mesa y el proyecto de un nuevo contrato de Liesbach es el único disponible que una vez disfrutó de la aprobación del gobierno británico y con una nueva época de amistad con los isleños, Argentina puede aspirar a avanzar hacia su meta final en el curso de este siglo. Muchas gracias.